Recuerdan que habíamos visto esta transparencia, donde habíamos dicho, un segundito, habíamos dicho que cuando estábamos en este sector de aquí, esta es la región que, como vimos, lo que domina el enlace covalente es el solapamiento. Entonces tenemos que aprender a ver qué átomos solapan bien con qué átomos, y eso nos va a decir que en esos casos tenemos buen enlace covalente, y cuando tenemos enlace covalente, en general ese es el modo de enlace que va a predominar. Y vimos que la región donde tenemos buen enlace covalente es esta región, y eso tiene consecuencias en las propiedades. Las moléculas van a privilegiar formar enlaces covalentes. Eso significa que tenemos moléculas con un número reducido de átomos que están unidas por fuerzas intermoleculares, y consecuentemente tienden a ser, o pueden, son gases o son líquidos que tienen punto de ebullición altos, o sólidos que también tienen cierta tendencia a pasar a molécula gaseosa, sencillamente porque en el gas conservan los enlaces covalentes. Vimos que en esta región, es la región, esto llegamos a decir algo, dijimos que esta tendencia del enlace, que depende del tamaño, también correlaciona con la electronegatividad. Entonces en algunos casos se lo presenta de esta manera, como la diferencia de electronegatividad. La diferencia de electronegatividad dice dos cosas. Por un lado dice la fuerza en el enlace covalente, por otro lado dice efectivamente que uno de los dos átomos del enlace tiene más capacidad de conservar la carga negativa. Así que las dos cosas, la diferencia, cuando estamos en esta región, cuando tenemos una diferencia de electronegatividad grande, eso va a la dirección de estabilizar el sistema, no a través de enlaces covalentes, sino a través de formar sales, que podemos llamar enlace iónico, ¿no? Y tenemos, por supuesto, aquí cuando tenemos sales, las propiedades son distintas. Las sales es un enlace que se estabiliza solamente a través de tener muchos cationes y aniones, y eso redunda en que son sólidos, ¿sí? Recuerden que la energía reticular es una propiedad del conjunto de cationes y aniones, no solamente del par. Un par, la interacción de un catión y un anión no alcanza para estabilizar la sal. Y ahora vamos a ver un segundo también que tenemos después en la región media de la tabla periódica, tenemos otras estructuras como sólidos poliméricos y intersticiales. Pero bueno, vamos a avanzar un poquito más con los iónicos. Ya dijimos que la estructura iónica es más estable porque el enlace molecular es muy débil. Si pensamos al hidruro como un anión, vemos que es un anión. Cuando mirábamos sales, una de las propiedades que nos importaban era el carácter polarizable del anión, porque eso es importante, porque eso va a generarle que en alguna medida los electrones del anión se deformen. Eso significa que es polarizable, y se van a deformar en la dirección de desplazarse en la dirección del catión, y eso significa que los electrones se están desplazando hacia el medio del enlace, lo que significa que la estructura se estabilizó. Decimos en esos casos que los sólidos tienen cierto carácter de enlace covalente. ¿Por qué? Justamente por esto, porque los electrones están entre los dos núcleos. Entonces, eso tiende a estabilizar las sales. Decimos que es un enlace predominantemente iónico con cierto carácter de covalente para el litio y el permagnesio. Y son sales donde tenemos el anión hidruro, y eso se manifiesta principalmente a través de dos reacciones. Una es que siendo sales, como le sucede a las sales, cuando son sales fundidas, es decir, cuando la sal alcanza su punto de fusión, eso significa que los cationes y los aniones pueden moverse. Y si pueden moverse, el hidruro se va a comportar en una electrólisis yendo hacia el ánodo, porque es un anión. Y entonces en el ánodo se va a reducir y va a producir hidrógeno. Y eso, Flor, hay alguien en la sala de espera. Les decía que eso produce hidrógeno, y es una reacción que es característica y que indica la presencia del hidruro. La otra reacción que es característica es que como es un hidruro, cuando está en presencia de protones, el hidruro y el protón se van a unir en una reacción que podemos entenderla como una reacción ácido-base, porque es un intercambio de un protón formando hidrógeno. Es otra reacción que es característica de los hidruros. Los hidruros no son estables en agua, sino que reaccionan dando hidrógeno.
Dije que son redes cristalinas y esta es una representación de una red cristalina, en este caso para el hidruro de sodio, donde lo que se observa, lo que vemos ahí en las esferas grandes son el anión y corresponden al hidruro, y vamos a ver que estas redes cristalinas, lo vamos a ir viendo, esta es la primera red cristalina que vimos, pero es parte de los objetivos de la materia, vamos a ver que, pero voy introduciendo la palabra, voy diciendo que estas redes cristalinas, los aniones forman lo que llamamos un empaquetamiento compacto. Y decimos que los cationes, en este caso el sodio, se ubican en los huecos que deja el empaquetamiento compacto de la red. ¿Sí? Es una estructura que es, en este caso, semejante a la del cloruro de sodio. Bueno, dejamos a los hidruros salinos, que tienen esas propiedades y en algún sentido son sencillos y no hay mucho más que agregar. O sí, podemos agregar que son compuestos, son buenos reductores. Piensen ustedes que en la química siempre estamos hablando, siempre son relaciones de parejas. Entonces, siempre que hablemos de un compuesto, siempre podemos pensarlo como reactivo frente a otro. Así que toda la química en realidad la vamos a estar repasando dos veces. En este caso, estoy diciendo que los hidruros son buenos reductores. Después, en algún otro momento de la cursada, vamos a ver el uso del hidruro como reductor de alguna otra cosa. Pero de momento vale la pena adelantar de que el hidruro es un buen reductor, porque, bueno, justamente tiene esos... el hidruro tiene ese par de electrones que puede cedérselo a alguna otra especie. Y lo que tenemos aquí es las otras estructuras de hidruro. Vamos a ver los poliméricos en otro momento, por ejemplo, cuando veamos el boro. Pero la otra forma que es importante son los que se llaman intersticiales y que tiene que ver con una propiedad que tiene el hidrógeno. El hidrógeno, una propiedad que tiene es que son átomos muy pequeños. Y eso permite, por ejemplo, ahí tienen un empaquetamiento, es una estructura metálica, es un empaquetamiento compacto ahora de los átomos del metal, pero ese empaquetamiento compacto deja lugares libres en la estructura que pueden ser ocupados en este caso por moléculas de hidrógeno. ¿Sí? O sea, esta estructura combina que el hidrógeno está, por un lado, digamos, tiene la estabilidad de la estructura metálica, el hidrógeno ocupa los intersticios, pero además conserva el enlace covalente. Así que tiene varias ventajas. Y estas estructuras son importantes porque, como vamos a ver en un segundo, el hidrógeno es potencialmente un combustible muy interesante. Y el principal problema que tiene es que el hidrógeno, que es un gas, al principio eso no es terriblemente problemático. Usamos combustibles que son gas, como el gas natural, o incluso se lo puede usar comprimido, como el gas natural comprimido. Pero un problema que tiene el hidrógeno es que al ser pequeño, aún tiene tendencia a difundir dentro del material que lo contiene. Entonces, por ejemplo, imaginen, si tengo un tubo de hidrógeno, dependiendo de la naturaleza del tubo de hidrógeno, pudiera ser perfectamente que el hidrógeno pueda ir dentro de la estructura y eventualmente puede permear hacia afuera, lo cual es un problema, porque como dije, es un combustible y es explosivo, y entonces uno quiere controlar dónde tiene el combustible. ¿Sí? Por otra parte, también es cierto que un combustible que es gaseoso es difícil de almacenar, ocupa mucho espacio, entonces hay un interés general de buscar formas de almacenar el hidrógeno, y hay toda una línea de trabajo que significa buscar estructuras que sean capaces de alojar el hidrógeno, pero al mismo tiempo mantener el hidrógeno reactivo para que se pueda utilizar como combustible. Así que son dos desafíos que están asociados a utilizar el hidrógeno. Se habla de una economía del hidrógeno, es decir, una economía donde uno esté utilizando el hidrógeno como combustible, como alternativa a la economía actual que tenemos, donde estamos todo el tiempo utilizando hidrocarburos. Hidrocarburos, ustedes saben, son sedimentos que hay que extraer, no los estamos produciendo, y los hidrocarburos tienen dos clases de problemas. Uno que es bastante obvio, que hay que extraerlo, y la extracción del petróleo tiene sus dificultades y su impacto ambiental, y también es cierto que la cantidad de petróleo que hay depositada y que está accesible no es infinita,
hace muchos años que se está pensando en qué va a suceder cuando las reservas de petróleo se acaben o no estén disponibles. Y el otro problema que tiene, y que ahora sabemos que es un problema importante, que es la combustión de los hidrocarburos produce el dióxido de carbono, y el dióxido de carbono está asociado al calentamiento global, y eso, efecto invernadero y calentamiento global, y eso también es un problema, y eso también sugiere que debiéramos buscar alguna otra forma de combustible y consecuentemente pensar una economía basada en otro combustible, y el hidrógeno es uno de los candidatos. Es muy posible que en el futuro no usemos una sola clase de combustible, usemos varios combustibles, es muy posible que el hidrógeno sea uno de esos combustibles. ¿Hasta aquí estamos? Entonces les mencionaba que en general también es importante, si uno piensa en usar el hidrógeno, también hay que pensar en cómo se almacena el hidrógeno. No solo cómo se produce, sino también cómo lo almacenamos. Hay que pensar cómo sería una estación de servicio de hidrógeno, ¿no? Y cuáles son los materiales que se utilizan ahí. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Sí. Okay. Gracias. La conexión está bien, ¿no? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha perfecto. Sí, está perfecto. Bueno, una cosita, ejemplo de combustible, el hidrógeno como combustible, o sea, lo tuvimos hace poquito con el lanzamiento del satélite. Ahí no sé si vieron el lanzamiento, bueno, y los litros de hidrógeno que consume digamos, transporte espacial y lo que sale, ¿no? Entonces, bueno, ahí ese es el típico ejemplo de que por qué estaría bueno ver de otra manera de almacenar u otro combustible que lo reemplace. No, bueno, pero ese es un caso donde en particular el hidrógeno funciona muy bien porque... Sí, funciona, obvio, pero... poca masa, y la masa en un cohete es un problema muy serio. Sí. Entonces, pero bueno, ejemplo muy reciente del uso de hidrógeno como combustible que lo pudimos ver. Bueno, veamos ahora, volviendo ahora un segundo a los hidruros moleculares. En esta otra transparencia se había distinguido que en este caso hay hidruros que se los puede diferenciar, esto está dicho acá, hidruros que se pueden diferenciar porque cuando reaccionan con agua no producen hidrógeno, sino que se disocian, es decir, hay una transferencia de un protón y se comportan como ácidos. Y esta es la reacción que tenemos escrita acá. O sea, un hidruro en solución acuosa, estamos en solución acuosa, se disocia produciendo un protón. Es una reacción que es interesante y que tiene que ver, por un lado, con la estabilidad del enlace del hidrógeno en el hidronio, porque está compitiendo contra la fuerza de este enlace, ¿no es cierto? Entonces, es una cosa que hay que tener en cuenta. Y yo le dije el otro día que esto se podía discutir con un ciclo termodinámico, entonces quería que lo hiciéramos rápidamente acá, a ver cómo nos sale. A ver si acá estamos. Vamos a hacer el experimento, a ver si andamos, cómo me sale con el lápiz. Bueno, entonces decíamos que tenemos... A ver. Pongo la N porque en principio es un elemento, no sabemos cuántos enlaces con hidrógeno tenemos. Y tenemos nuestra reacción, que nos va a dar el hidronio, y nos va a dar el anión, ¿no es cierto? Esta es la reacción que queremos analizar. Entonces, ¿cómo construimos un ciclo termodinámico acá? Que nos ayude a entender el problema. Tenemos que ir transformando esta especie por otro camino hacia los productos, pero poniendo reacciones que más o menos podemos entender de qué es lo que es. ¿Qué les parece? ¿Por dónde empezamos? Piensen que siempre para tratar de entender estamos siempre tratando de ir hacia lo más sencillo. ¿Cómo podemos hacer una ruta que involucre un sistema menos complicado?
y consecuentemente más fácil de entender. ¿Puede ser que libere un protón y ese protón se una al agua? A ver, analicemos lo que acabo de decir. Puede ser que libere un protón, sí, pero a ver, ese proceso que vos acabas de referirme no es muy distinto de la reacción que acabo de escribir ahí. Recuerden que yo hoy no sé qué escribí, no sé por qué escribí lo que escribí, pero echarlo, eso que está ahí debería ser acuoso. Seguramente estaba pensando todavía en el N. Primero deberíamos el estado gaseoso. Claro, en general es mejor sacarlo de donde estamos y quedarme solamente con la molécula, porque sacamos la interacción con el solvente, ¿no es cierto? Entonces, el agua me queda ahí, pero esa es la reacción que si la miro al revés, desde el gas hacia el agua, esa es la reacción de solvatación, digamos. Como la estoy diciendo, vamos a mirarlo al revés, le pongo la flecha al revés, pero esa es la energía de solvatación, ¿de acuerdo? Que mide la interacción, son fuerzas intermoleculares, por ejemplo, ahí va a estar el puente hidrógeno. ¿Sí? Esa interacción de ahí va a tener que ver con cuánto es el puente hidrógeno entre mi hidruro y el agua. Bien, pero también eso es indudablemente un progreso. Puedo hacer lo mismo del otro lado. Puedo sacar a mis componentes del agua, ¿no es cierto? Entonces, ¿estamos bien? Aquí voy a tener una energía de solvatación para el protón y una energía de solvatación para mi anión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se ve? Sí. Bien. ¿Cómo continuamos? A la izquierda habría que disociar la molécula, el ion. Efectivamente, acá a la izquierda tenemos que llegar a este protón. Y al protón yo sé llegar si tengo de acá a acá, sé llegar. Es la ionización. Y por ejemplo, también puedo pensar que si yo tengo esta molécula, también puedo ir en una reacción que sería como una afinidad electrónica para el anión. ¿Sí? Eso parece ser un destino deseable. Pero ahora de acá, de esto que tengo acá, de esta parte de acá lo único que tengo es un parámetro del que vinimos hablando. ¿Qué es lo que une estas dos especies acá? La energía de enlace. ¿Sí? Y acá es la energía que se consume para romper ese enlace. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vemos, hay algunos de estos parámetros que cuando yo compare todo esto, van a ser constantes. Por ejemplo, esta parte, tanto la energía de ionización esta, como la solvatación, esas van a ser iguales siempre, porque siempre voy a generar un átomo de hidrógeno que me va a dar un protón que me va a dar la hidratación del protón. Esas cosas no van a diferir en las propiedades de los distintos hidruros. Entonces, los parámetros que me quedan son las energías de solvatación, de aquí tengo... No sé qué pasó. Aquí tengo una solvatación y aquí tengo otra solvatación. Esas solvataciones, la primera es de una molécula neutra, normalmente no es muy grande, pero sin embargo tiene puente hidrógeno. Esto indudablemente puede influir, esto tiende a estabilizar, pero también, si aquí hay puente hidrógeno, es posible que haya puente hidrógeno del otro lado también. ¿De acuerdo?
Así que, bueno, son todos parámetros que hay que tener en cuenta, pero es indudable que esta energía de unión aquí puede hacer una diferencia. Y entonces, por ejemplo, si estoy mirando, ¿qué me dice esto? ¿Cuándo va a ser más favorable la reacción, el ácido? Es decir, ¿cuándo el ácido va a ser más fuerte? Es decir, ¿cuándo va a tener más tendencia a disociarse? Cuanto menor sea Y cuanto menor sea la energía de unión. Cuanto menor sea, La energía de unión. exactamente, la energía de enlace. Como yo estoy siguiendo este ciclo en esta dirección, cuanto menos tenga que pagar acá, menos energía me consumió. Y cuanto menos energía me cuesta este proceso, entonces la reacción va a ser más espontánea. ¿Sí? Va a ser. Eventualmente, este término es positivo, pero como hay varios términos negativos, eventualmente todo esto se me va a quedar negativo y la reacción va a ser espontánea. Y puedo tener casos donde la reacción no sea espontánea, puedo tener casos donde la reacción sea espontánea. De nuevo, la otra cosa que importa también es la capacidad que tengo, la estabilidad que hay, esta afinidad electrónica. Depende también de cuán estable es este anión. Si este anión, cómo soporta la carga y cuánto se solvata. Eso también es importante. Pero bueno, las propiedades varían. Y entonces dijimos que la energía de enlace me dice que cuanto más débil sea este enlace, más fuerte va a ser el ácido. Entonces volvemos a mi tabla de energía de enlace y pregunto, por ejemplo, para los halógenos, y le estoy sacando tema a Flor, pero bueno, es un adelanto, un spoiler de la teórica de halógenos. Por ejemplo, para esta serie, bueno, en realidad vale para cualquier otra serie, pero bueno, tomemos el caso de los halógenos. ¿Esto qué me dice? ¿Quién va a ser el ácido más fuerte? El que tiene el fluorhídrico. El fluorhídrico, que tiene un nombre que impresiona, pero como ustedes ya vieron en química general, seguro que vieron problemas de química general, ya vieron que en realidad es un ácido débil. Y la razón, entonces, por ejemplo, este es una típica pregunta, o cómo se contesta una típica pregunta de química inorgánica 2. Por ejemplo, nosotros preguntamos, ¿por qué el ácido fluorhídrico es un ácido débil? Entonces una posible respuesta es, y porque en agua no se disocia completamente. Esa es como una respuesta fenomenológica. O me pueden dar, bueno, porque la constante de acidez vale tanto. Está bien, eso es termodinámica y solamente me está describiendo el problema, no me está dando una razón de por qué se comporta como se comporta. Nosotros siempre, para lo que estamos tratando de hacer en esta materia, es a los comportamientos macroscópicos, estamos buscándole razones de enlace que nos permitan explicar el comportamiento. Entonces, la respuesta que se está buscando es ¿por qué el ácido fluorhídrico es un ácido débil? Bueno, porque entre otros factores que gobierna es que la fuerza del enlace hidrógeno-flúor es muy alta. Fíjense en que vale 568 kJ por mol. Recuerden que el hidrógeno, el enlace en el hidrógeno 2 era 436 kJ por mol. Entonces es un enlace bastante más fuerte. Repito, fíjense en que todos son enlaces simples, pero no todos valen lo mismo. ¿Estamos? ¿Se ve el razonamiento? Se ve. Una Y es una pregunta. clase de razonamiento, vamos a usar esta forma, estas ideas. En cuanto más rápido aprende la dinámica, mejor, porque en realidad lo vamos a estar usando ese razonamiento todo el tiempo. ¿Alguien tenía una pregunta? Sí, yo. No, porque estaba diciendo eso de que el enlace era porque se tiene que romper el enlace, entonces cuanto más fuerte sea, va a costar más y no. Es correcto, eso es lo que estoy diciendo. Sí, no Exactamente, sabía por el rol que tiene en el ciclo que hicimos hace un segundo. Claro, no sabía si había entendido bien, disculpe. No, está perfecto. Está perfecto y es correcto también preguntar aquí, preguntar en las clases, porque también uno tiene que saber si uno está usando el lenguaje en forma correcta. ¿Sí? Porque ustedes otra cosa que tienen que hacer es practicar hablar, no solamente escuchar. Escuchando, uno puede entender, pero si después uno tiene que explicar qué es lo que le va a suceder cuando les tomemos final alguna vez de alguna manera, o lo mismo cuando tengan que producir un examen parcial, van a tener que explicar, ya sea oral o ya sea escrito. Entonces ustedes tienen que ser capaces de llevar el mensaje. Así que bueno, este es un ejemplo
de lo que nos habíamos propuesto hacer. Acabamos de explicar una tendencia periódica, una propiedad de un conjunto de sustancias usando conceptos de enlace. Bueno, seguimos avanzando en las propiedades del hidrógeno o de los compuestos de hidrógeno. Y una propiedad importante que tiene el hidrógeno 2 se expresa en esta reacción, que son la reacción redox, donde el hidrógeno 2, ¿sí?, es el producto de la reducción de los protones. Y aquí se ve que tiene un potencial redox, que es el que utilizamos como... es el número que utilizamos como referencia, ¿sí? Me quedé pensando, ¿por qué dice acá? Es raro esto. 0,83 debería ser menos, ¿no? ¿Sí? Sí, eso está mal ahí. Bueno, les decía que es el potencial redox que utilizamos como referencia y que dice que esta reacción es relativamente favorable. Y cuando digo relativamente, cuando uno habla de la reactividad en química, siempre estamos hablando de a pares. La química es una disciplina donde todo el tiempo estamos comparando cosas. Entonces, un reductor, una especie reductora, dependiendo de cuál es la especie con la que va a reaccionar. Lo mismo vale para una reacción es ácido-base o un enlace fuerte o débil. Siempre estamos comparando, siempre depende contra quién y siempre tenemos que tener una escala. Y en el caso de las reacciones de reducción, elegimos la reducción del hidrógeno, del hidrógeno, o sea, del agua en medio ácido, el que se reduce es el hidrógeno, a hidrógeno 2. Y fíjense que esta reacción es bastante favorable, a pesar, es decir, que el hidrógeno funciona como un reductor y al funcionar como reductor se pierde en el enlace hidrógeno-hidrógeno, que es un enlace relativamente fuerte, dijimos 436 kJ por mol. Perdón, es menos 0,83. Menos 0,83, ¿no es cierto? Correcto. El medio básico es eso. Les decía que eso es gracias a que se están ahora, este enlace que es fuerte está siendo reemplazado por otro enlace que es más fuerte todavía, que es el hidrógeno con el oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces la química redox del hidrógeno se entiende como un cambio de enlaces. Y el hidrógeno no es que es un detalle que el hidrógeno es un reductor importante, sino que es extremadamente usado, lo usamos a rabiar como reductor. Y en esta reacción de aquí hay otra propiedad que es importante, que esto depende de la concentración de protones. Esta es la reacción, como dijo Flor hace un rato, el potencial redox está mal, le falta un menos. Por suerte en la versión grabada la voy a poder corregir. Pero les decía que esto depende de oxidilos y depende de protones, así que estos son potenciales redox que van a depender de pH, y eso es una propiedad importante. Siempre cuando estamos en medios acuosos nos importa saber cuál es el pH de la solución. Y este es un gráfico que vamos a estar usando mucho, que es el gráfico de estabilidad del agua. También estamos hablando del agua, que es un compuesto donde participa el hidrógeno. Y esta es una primera introducción a esta clase de gráficos que vamos a usar muy frecuentemente, donde me dice que de acuerdo al potencial redox que tiene la solución, fíjense que aquí estoy hablando de dos propiedades de la solución. Potencial redox de la solución, potencial redox del agua. pH del agua. Aquí estoy graficando pH, aquí estoy graficando potencial redox. Esto es relativamente confuso, porque recuerdan, por ejemplo, cuando yo hablo dado el pH del agua, está claro que el pH del agua no lo está dando esta cupla, sino que hay alguien más, hay un buffer o hay alguien más que me está dando el pH. Lo mismo pasa con el potencial redox. Cuando yo describo las cosas así, significa que hay alguien que me está dando el potencial redox. Por ejemplo, típicamente, cuando la solución tiene oxígeno, el potencial redox se me pone por acá arriba porque tengo la reacción del oxígeno. El oxígeno funciona como oxidante y me pone el potencial redox acá. Pero bueno, esto me refleja la zona donde el agua es estable. En condiciones muy reductoras el agua va a tender a reducirse y en condiciones muy oxidantes el agua va a tender a oxidarse. Va a tender en el sentido termodinámico, eso no significa que suceda, porque justamente
El agua tiene enlaces fuertes, ya lo acabamos de ver. El enlace hidrógeno-oxígeno es un enlace fuerte. Y otro tema que va a dominar en toda esta clase de hoy es que cuando yo tengo una reacción donde tengo que romper enlaces fuertes, esa reacción puede ser muy termodinámicamente muy espontánea, pero seguramente va a tener que pasar por un estado de transición donde ese enlace fuerte al menos se debilita. Y eso significa que va a tener una energía de activación alta. Entonces, en general, cuando tengo reacciones que involucran romper enlaces fuertes, esas reacciones o son lentas desde el punto de vista cinético, o para que sean rápidas se necesita algún mecanismo de catálisis, es decir, algún camino de reacción donde un enlace fuerte está siendo reemplazado todo el tiempo por otro enlace fuerte. Eso se puede hacer, porque el enlace a donde voy es fuerte, el enlace a donde arranco es fuerte. Puedo imaginarme un mecanismo como construir un túnel que me evite tener que estar pasando por una región de energía de activación alta. Esa es la situación típica de las reacciones de catálisis, y vamos a ver que las reacciones del hidrógeno están llenas de estas reacciones que necesitan catálisis para ocurrir las reacciones rápidas. Pero volviendo a donde estaba, decía que estas son dos reacciones, en este caso son dos reacciones redox, que también son reacciones, aunque redox en general, pero por ejemplo, si ocurren en un electrodo, también pueden ser reacciones lentas y también requieren de catálisis. Bueno, dicho todo esto, ahora tenemos un poco de idea de cómo es la química del hidrógeno, entonces podemos hablar dos palabras acerca de su abundancia de descubrimiento. El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo, así que no es extraño que sea abundante en la Tierra. Es el tercero más abundante en la corteza terrestre, y la razón principal por la que no es el más abundante es porque el hidrógeno, por ejemplo, ¿qué destino esperan que le ocurra a una molécula de hidrógeno 2 que no reacciona en nuestro planeta? ¿Qué le va a pasar a esa molécula? ¿Dónde se va a ocurrir? ¿De la atmósfera? Va a la atmósfera. ¿Y se queda infinitamente en la atmósfera? No, se va a ir. Puede que se escape. Como las moléculas son, tienen masas pequeñas y la temperatura les dice que les gobierna la energía cinética que tienen, como la masa es pequeña, esas moléculas van a tener velocidades altas. O sea, las moléculas que tienen masas más pequeñas tienen velocidades más altas y pueden alcanzar la velocidad de escape. Y eso significa que están todo el tiempo abandonando la atmósfera. Entonces, nuestro planeta está todo el tiempo perdiendo los átomos más livianos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el helio también se está perdiendo todo el tiempo. Entonces, en particular el hidrógeno también. Y eso también tiene que ver con cuáles fueron los materiales que fueron atrapados cuando se formó la Tierra se formó, la atracción gravitatoria retuvo algunos materiales y hubo gases que se escaparon. Y eso tiene que ver con la masa de la Tierra. Si estuviéramos en Júpiter, el hidrógeno no se va a ningún lado. El hidrógeno se queda atrapado en la atmósfera, en la gravedad de Júpiter, y no puede escapar, porque la velocidad que se necesita es mucho más alta, y aparte la temperatura en Júpiter es mucho más baja, así que no hay velocidad y hay mucha gravedad. Todos los gases quedan atrapados en Júpiter, pero en el planeta, acá en la Tierra no. La Tierra, parte de la atmósfera se retiene, parte de la atmósfera se pierde. Si la gravedad fuera mucho más chica, perderíamos toda la atmósfera, como le pasa a otros cuerpos más pequeños, como por ejemplo la Luna, que tiene menos gravedad y entonces no puede retener. Que ahora hay alguien en la sala de espera. ¿De acuerdo? Ahora, si yo pregunto, ¿dónde tengo que encontrar el hidrógeno? Bueno, en esta clase venimos diciendo lo que domina en el hidrógeno son los enlaces covalentes. Entonces hay que esperar que el hidrógeno se encuentre formando moléculas que tienen enlaces covalentes, como por ejemplo el agua y los compuestos orgánicos, ¿sí? Esas son las formas que predominan los compuestos en los que se encuentra el hidrógeno en nuestro planeta. ¿Sí? ¿No? El hidrógeno 2 por las razones que dije. No porque sea inestable, sino porque se está perdiendo todo el tiempo. El hidrógeno 2 como elemento fue identificado por primera vez por Boyle, como dice ahí la transparencia. Es de
recuerdan que el descubrimiento de los gases, y de los gases, particularmente de los gases, de las sustancias elementales que son gases, es importante en el desarrollo de la química. ¿Por qué? Porque los gases tienen una propiedad asociada a su mol, que es el volumen, y eso permitió más o menos identificar rápidamente, o más rápidamente, qué es lo que sucedía. Así que fíjense en que sus distintas propiedades, está el que primero observó el hidrógeno, el que identificó que era una sustancia elemental, el que le dio el nombre, que es Lavoisier, ¿sí? A través de la reacción de generación del agua, ¿no? O sea, el hidrógeno reacciona con oxígeno para dar agua, y el nombre significa eso, significa generador de agua, ¿sí? Y la fórmula, es decir, la idea de que está compuesto por dos átomos proviene del átomo. Y la forma como se lo obtuvo es una de las reacciones que acabamos de decir hace un segundo. El hidrógeno aparece como cotidianamente, no como hidrógeno 2, sino en agua o en soluciones ácidas, pero esas soluciones ácidas en presencia de un reductor como los metales, produce hidrógeno 2. Y no es inusual o no es inesperado que esa haya sido la forma en que se preparó el hidrógeno y se identificó el hidrógeno por primera vez. Porque la reacción, tiene claramente estos ácidos se conocían ya de varios siglos antes, y el hierro, estamos todos, digamos, no tengo ni que decir que la obtención de los metales tiene una larga historia en la humanidad, y el hierro se conocía, así que, entonces, digamos, son como los condimentos que uno hubiera esperado o anticipado que por dónde tenía que venir el descubrimiento. Bueno, dije que el hidrógeno es una sustancia muy importante, muy reactiva, muy interesante. Entonces vamos a hablar de cómo lo produzco y de para qué se usa. Al momento de la obtención hay métodos que son apropiados para el laboratorio y métodos que son apropiados para hacer en escala más grande, o sea, métodos industriales. Pero son todos bastante parecidos, o todos están basados en la química del hidrógeno, así que no tienen más remedio que parecerse. Ahí tienen 3 métodos arriba que los separé. Los 3 primeros son reacciones redox, donde en todos los casos estoy usando distintas fuentes de protones. Aquí tengo clorhídrico, aquí tengo agua, utilizo el zinc, y aquí utilizo distintos metales como reductores, zinc o aluminio, ¿sí? Son todas reacciones que producen hidrógeno 2. Y eso le agrego una reacción que es bastante conveniente, fácil de controlar, que es la reacción con el hidruro. Y digo fácil de controlar porque es una reacción que realmente progresa sin dificultades, entre otras cosas, porque no está rompiendo un enlace covalente. Justamente estoy arrancando el hidruro que no tiene enlace covalente. Entonces la reacción progresa de una forma completamente distinta. Esto es una reacción rápida y cuantitativa. Y aparte, esto es un sólido, el hidruro de calcio es un sólido que lo puedo pesar, entonces sé cuántos moles de hidrógeno tenía acá, hago la reacción con agua, entonces sé cuántos moles de hidrógeno 2 me van a aparecer del otro lado. Así que es una reacción cara, indudablemente, porque producir hidruros no es lo más fácil del mundo, no es el reactivo más barato del mundo, pero muy conveniente porque me produce la cantidad justa de hidrógeno que quiero, así que en el laboratorio es muy útil. Disculpe, ¿podría repetir lo primero que dijo de reacciones redox? Porque justo se me cortó en internet. Bueno, nada, lo que decía es que una de las formas de obtener hidrógeno es la reacción redox que vimos hace un segundo, utilizando como reductores. En la reacción de descubrimiento se utilizaba hierro, el zinc y el aluminio son 2 reductores más enérgicos, que hacen que la reacción vaya más rápido, entonces son más convenientes. Y aquí estoy usando distintas fuentes de átomos de hidrógeno, pero en el fondo siempre están unidos, estamos en solución acuosa, así que siempre están unidos a un átomo de oxígeno. ¿De acuerdo? Ahí, Acá, la tercera, sí, es 5 potasio. La tercera debería ser potasio, ¿no es cierto? Sí, Porque no sí, estoy sí. diciendo nada muy distinto que en el caso anterior. Efectivamente también hay un error ahí. Gracias. Efectivamente, es un caso ya extremo, ¿no? El potasio es extremadamente reactivo. Así que sí, también podría haber puesto otros metales también que también reaccionan con el agua. Sí, efectivamente, este ejemplo está puesto para mostrar, hay metales que son activos con los ácidos y hay otros metales que ya son tan reactivos que reaccionan directamente con el agua. Gracias por la corrección. Estamos bien.
¿Estamos? Ahora si pasamos a los métodos industriales, en algunos casos se utiliza esta misma idea de la reacción redox, pero de nuevo, ahora para tener más control se hace una electrólisis. Y la gran ventaja que tiene el producir hidrógeno de esta manera es que me permite controlar la pureza del hidrógeno que obtengo. Como dice ahí, se obtiene un hidrógeno de alta pureza. Este es un método que se utiliza porque tiene la ventaja que se puede producir hidrógeno, aunque es más caro, siempre hay una tensión. Los métodos electroquímicos, cuando tengo que utilizar como fuente de electrones corriente, es más caro, pero en muchos casos me permite tener mejor control. Y entonces, si yo lo voy a utilizar como reductor para un producto que tiene valor agregado, entonces en muchos casos se justifica. La otra ventaja que tiene esto también es que me permite controlar bien, muy bien. Y el hidrógeno es un reactivo, como dije, como estuvimos mencionando, el hidrógeno es difícil de almacenar. Entonces, se produce y se utiliza, ¿sí? Normalmente cuando yo tengo una planta de hidrógeno, esto está inmediatamente asociado, en un proceso industrial, está inmediatamente asociado a la reacción siguiente. Por ejemplo, en un segundo vamos a ver un montón de reacciones, pero ustedes conocen una, por ejemplo, la reacción de Haber, ¿sí? Que se utiliza hidrógeno más nitrógeno para producir amoníaco, eso lo vieron en química general. Bueno, es normalmente típico que la planta de producción de hidrógeno está al lado de la planta de amoníaco. No es que no se hace transporte de hidrógeno, porque el hidrógeno es difícil de almacenar y difícil de transportar. Lo que tenemos a continuación es un método alternativo, más barato de producir hidrógeno, pero que aquí dice que es de alta pureza, y ustedes podrían preguntarme, bueno, pero ¿por qué es difícil obtenerlo de alta pureza? Porque en estas otras reacciones lo que se observa es que se producen otros gases, y esos otros gases son más difíciles o algo difíciles de separar del hidrógeno que se produce. Aquí, si bien se producen dos gases, se están produciendo en electrodos distintos, así que es fácil de separarlos. Entonces, estas reacciones que estamos viendo aquí tienen la fuerza impulsora, estoy arrancando desde un enlace covalente aquí, pero la fuerza impulsora es la formación del enlace del oxígeno con el carbono, que es el enlace múltiple con el oxígeno y el carbono, que son enlaces son todavía más estables que el enlace del hidrógeno con el oxígeno, y es la fuerza impulsora. Es decir, el sistema está yendo en la dirección de que se produzca esto, y como consecuencia de eso, también se obtiene hidrógeno. Pero una de las cosas que sucede es que me produce una mezcla de monóxido de carbono y hidrógeno, en lo que se llama gas de síntesis. Y la ventaja que tiene esto es que estoy saliendo de un producto que es muy accesible, muy económico, muy disponible, que es el gas natural. Otras versiones de esto mismo, dependiendo de si está más disponible el carbono o no, se puede hacer a partir del carbón. Fíjense en que aquí va a empezar a aparecer todo el tiempo que todas estas reacciones necesitan de distintos catalizadores, ¿sí? Entonces todas necesitan temperatura, porque hay una barrera cinética que tengo que superar. Son favorables desde el punto de vista termodinámico, pero hay una barrera cinética que tengo que superar porque tengo que romper enlaces covalentes fuertes. Y acá tenemos otro ejemplo más. En este caso, estamos utilizando para secuestrar el oxígeno, el monóxido de carbono, ¿de acuerdo? Fíjense, utilizando de nuevo aquí agua, que es vapor de agua, que es reactivos muy, muy accesibles, y nuevamente estoy utilizando catalizadores. Y este es un método que ahora me produce dióxido de carbono, y tiene su ventaja. Esto es cinéticamente más difícil, pero tiene su ventaja, porque el dióxido de carbono es más fácil de separar, porque se comporta como un ácido, entonces lo puedo recoger sobre base, y eso me permite purificarlo y producir el hidrógeno en forma pura. Entonces, son todas variantes que desde el punto de vista de la fuerza impulsora van todas en la misma dirección, pero que tienen que ver con que los productos son distintos y eso me cambia la forma en que me puedo purificar. Acabo de mencionar que acabamos de ver los métodos de producción en el laboratorio, en métodos industriales, y el hidrógeno también se produce naturalmente, o sea, sin la intervención del hombre.
y se produce, los sistemas biológicos producen hidrógeno, estas son unas enzimas que se llaman hidrogenasas, que son otra vez catalizadores. Son todas estas reacciones de producción de hidrógeno, son todas reacciones catalizadas. Estuvimos viendo los catalizadores que utilizamos, se utilizan los métodos diseñados por el hombre. Este es un catalizador que viene de la evolución y que como la mayoría, digo la mayoría por no ser, todos los que yo conozco por lo menos, son siempre enzimas que combinan todo esto que ven aquí, son cadenas de proteínas que le generan la configuración al centro reactivo, que en este caso contiene o 2 átomos de hierro o un átomo de níquel y un átomo de hierro. ¿Sí? Centros son química de coordinación, que aquí es donde va a ocurrir la reacción redox que produce el hidrógeno. No voy a entrar en detalle, hay que decir que en todas estas enzimas, las proteínas y la configuración que da a los átomos la proteína es esencial. Y no me voy a meter en detalle de cómo es la reacción, pero lo único que quiero decir es que el producto arranco del hidrógeno unido al oxígeno y produzco hidrógeno 2, y la fuente de equivalentes de reducción es la glucosa, es decir, que viene de la fotosíntesis. Fíjense en que en estas reacciones anteriores que yo mencioné, en los casos cuando no estoy usando diferencia de potencial, que estamos produciendo de otra manera, fíjense que los equivalentes de reducción me vienen del gas natural o del carbón, o en definitiva, o del monóxido de carbono, todos reductores que en definitiva vienen de los hidrocarburos. ¿Y cuál es el origen de los hidrocarburos? ¿De qué reacción química vienen los hidrocarburos que encontramos en la corteza? De fotosíntesis sería, en su momento. Vienen exactamente del mismo lugar que el proceso natural. La glucosa viene de la fotosíntesis, los hidrocarburos vienen de la fotosíntesis. Los equivalentes de reducción que tenemos disponibles en general vienen de la reacción de fotosíntesis, que es una reacción que me produce una forma reducida de carbono y equivalentes de oxidación que están en el oxígeno que tenemos disponible en la atmósfera. Así que en general la gran mayoría de las reacciones redox, no la gran mayoría, pero las reacciones redox que podemos hacer donde tenemos reactivos baratos, estamos utilizando en el fondo productos de la fotosíntesis. Vamos a los usos. Yo dije que el hidrógeno es una molécula requete contra útil. Como digo, en general se consume en casa, se produce y se usa inmediatamente. Y aquí tenemos la reacción de Haber, que produce el amoníaco, que como ustedes saben, el amoníaco es súper importante, spoiler para la teórica de amoníaco, pero los átomos de nitrógeno son muy importantes porque son componentes que requieren los seres vivos para crecer, en particular los cultivos. ¿Sí? Los cultivos, entonces hay que estar, si uno está queriendo tener un cultivo intensivo, hay que estar poniendo moléculas que contengan esos átomos de nitrógeno en forma que los puedan utilizar, y eso se llaman fertilizantes. Así que la productividad y la cantidad de alimento que generamos depende de la producción de amoníaco. Así que esto es una reacción extraordinariamente importante, que como ustedes saben, esto es la reacción es el método de Haber-Bosch para producir amoníaco. Fíjense, los halógenos son muy reactivos, así que la reacción con halógenos para producir hidrácidos es relativamente sencilla. Fíjense que en el caso del azufre, la molécula sobre la que estamos trabajando es el azufre 8, lo vamos a ver en un par de clases, es un enlace más débil, sin embargo también se necesita temperatura. Fíjense que para todas las otras reacciones se necesitan catalizadores. ¿Sí? Todas estas reacciones acá abajo, está siempre escrito un catalizador. Son todas reacciones que son favorables porque producen enlaces covalentes, pero en todos los casos necesito activar la reacción de alguna manera, buscar un camino de reacción, así que el catalizador está a la orden del día. En este método de aquí estoy produciendo metanol, ¿sí? Es una forma de, a partir de monóxido de carbono, tratar de producir formas de alargar la cadena,
estos son métodos que se piensan que podrían ser alternativos a producir hidrocarburos cuando los hidrocarburos no estén tan disponibles. Se utilizan hoy en día para producir, en particular para producir metanol se utiliza, pero se utilizan también, por ejemplo, para alargar la cadena de hidrocarburos. Este método aquí es requete contra importante, lo utilizamos para producir a partir de hidrocarburos no saturados, hidrocarburos saturados, ¿sí? Todas estas reacciones, todo esto que está aquí, son todas reacciones que se hacen normalmente en plantas grandes, en lo que se llaman la industria, con los complejos industriales que se identifican con la petroquímica. Y estoy diciendo petroquímica porque normalmente son reacciones que utilizan los derivados del petróleo como insumo. Así que se los puede ver, la industria los ve, como productos químicos derivados del petróleo, porque vienen de la extracción del petróleo. Así que son todas reacciones químicas, pero por eso se dice petroquímicas. Se usa también en otra clase de industria distinta, ahora estamos en la industria de los metales, entonces en las metalurgias se utiliza para la reducción de óxidos metálicos, se utiliza más de lo que yo pensaba, y la razón principal por la que se utiliza es que no es el reductor más barato, pero sí, en muchos casos, incluso para la obtención de hierro, no es el reductor más barato, pero sí permite tener buen control tanto de la cantidad de reducción que se hace como de la pureza de lo que se obtiene, así que es una reacción muy útil. Se utiliza también para la producción de hidruros metálicos. Esto ya no es, hay una diferencia, estos son reactivos más particulares, más especiales. Todos estos que están aquí se producen de enormes cantidades de toneladas anualmente en el mundo, son todos reactivos que usamos, todas sustancias que usamos masivamente. Esto ya es un reactivo químico, pero importante. Los hidruros metálicos son menos reductores que los metales, pero los metales muchas veces para hacer una reacción se necesita tener control, entonces no siempre queremos usar la reacción que tenga el delta G más grande. A veces queremos que la reacción, queremos controlar los productos que se obtienen, entonces los hidruros metálicos son muy importantes para muchas reacciones. Y también una reacción importante es la reacción con hidrógeno, con oxígeno, que es la combustión que da agua. Y aquí claramente el objetivo de esta reacción no está en el agua, porque no es que tenemos problemas para conseguir agua, bueno, por lo menos en general, en alguna situación particular sí, pero en general no. Pero aquí el objetivo principal es la obtención de energía, así que esto es una reacción de combustión. Es un ejemplo del hidrógeno como combustible. Como dije, aquí estoy enfatizando las cosas que estaba señalando, ¿no? Que esta reacción aquí son reacciones redox, y estas dos reacciones son reacciones donde rompo y formo enlaces covalentes que requieren de catálisis. Perdón, acá lo comento quizás para todos, si no estaban viendo el chat, consultaban sobre los símbolos que significaba calor, la P con flecha para arriba, presión alta. Bueno, nosotros naturalizamos ciertas cosas, pero es verdad que después lo van a ver un montón todo esto, o sea, el phi o el círculo tachado significa calor. Algunos estaban consultando sobre los símbolos. Está muy bien. También interrumpime cuando yo, la verdad que no estoy mirando el chat. No, como consultaron yo dije, bueno, cuando terminaras lo mencionaba. Está absolutamente perfecto. No, pero es así, uno naturaliza eso porque es muy obvio a nosotros, pero es verdad que están viendo es oportuno y efectivamente cuando preparé la transparencia me ocupé de ponerlo porque dije en algún lado lo tenemos que introducir, así que es completamente oportuno recordarlo. Otro símbolo que a veces se utiliza para calor es el delta, ¿sí? O sea, poner el símbolo delta, el círculo tachado, o sea, el phi también es calor, pero sí consulten esas cosas porque es verdad, nosotros lo naturalizamos, pero para ustedes no es natural todavía. Bueno, avanzamos entonces un poquito más, estamos viendo la reacción de combustión. Como vengo diciendo,
Los aspectos cinéticos de estas reacciones son importantes porque tengo que romper enlaces covalentes. Y en el caso de la combustión, entre paréntesis, es importante que la reacción de combustión no sea en principio una reacción rápida, porque yo no quiero que mis combustibles reaccionen rápidamente, quiero que reaccionen cuando yo tengo interés en que se libere la energía. Si no quiero que reaccionen espontáneamente, ¿no? O sea, uno quiere que la llama se encienda cuando uso el chispero, cuando pongo el fósforo, ¿no? Uno no quiere que se encienda todo el tiempo de forma descontrolada, ¿no? Hay que tener, es necesario control, así que son justamente estas reacciones las que permiten acumular energía, porque son reacciones donde la termodinámica dice que se va a liberar energía, pero la reacción no ocurre porque la cinética no lo permite. Y justamente entonces, de aquí la importancia de la catálisis, porque son los catalizadores los que oportunamente me van a permitir liberar esa energía. En el caso de la combustión, en principio, es una reacción que puede ir catalizada, pero cuando estamos haciendo una reacción más descontrolada, ahí está en la imagen de los peligros de utilizar el hidrógeno, ¿no? Ahí está la imagen de la combustión del Zeppelin del Hindenburg, es un accidente famoso, pues se usaba el hidrógeno en los zeppelines porque es menos denso que el aire, entonces permitía que flotara, y bueno, pero hubo un terrible accidente y muy visible y muy difundido, donde se prendió fuego, y eso demuestra que el hidrógeno puede eventualmente generar explosiones y es potencialmente un problema. Pero volviendo a la reacción, entonces, decía, la reacción se inicia, o una forma en que la reacción se inicie, es a partir de la ruptura del enlace del hidrógeno 2, que como venimos diciendo son 436 kJ por mol, así que no ocurre tan fácilmente, y tiene que haber alguna cosa que dispare eso. Eso puede ser, por ejemplo, un arco eléctrico, o puede ser, como en el caso de una chispa, o puede ser la alta temperatura, o algún otro mecanismo, la presencia de alguna otra especie muy reactiva que genera que esta molécula se rompa y que me genere los átomos de hidrógeno sueltos. En el momento en que eso sucede, la reacción comienza a entrar en un mecanismo de lo que se llama una reacción en cadena, porque cada átomo de hidrógeno, por ejemplo, reacciona con el oxígeno y me produce otros dos radicales. Fíjense que estas son todas reacciones donde tengo radicales que me producen más radicales. Radicales son átomos que tienen electrones desapareados, que son moléculas que son reactivas. Entonces, todas estas especies van reaccionando y van consumiendo el hidrógeno y el oxígeno, produciendo el agua. Hasta que eventualmente la reacción se agota cuando hay reacciones que se llaman de terminación, donde dos moléculas que son radicales reaccionan entre sí para darme una molécula estable que ya no va a impulsar la reacción, ¿sí? Estas reacciones de mecanismos de radicales libres, mecanismo en cadena, son típicas de las reacciones de combustión, ¿sí? Estas reacciones semejantes se puede escribir para la combustión, por ejemplo, de la nafta en el motor de combustión, y aquí la chispa que produce la bujía es la que produce los radicales libres, y entonces son todas reacciones que tienen estos puntos, estas características en común. ¿De acuerdo? Acá están preguntando por qué el oxígeno tiene dos puntitos. No veo dónde tiene dos puntitos. ¿Qué átomo de oxígeno? Ah, sí, ahí está. O sea, que justo lo tapaba el puntero, por eso no lo veía. Eso es para indicar que tiene dos radicales. Tiene dos electrones que puede propagarse. En otra palabra, a veces es un radical que puede reaccionar con otro radical y todavía se queda como radical. Puede formar un enlace con el hidrógeno punto y todavía eso me produce un radical. No es una determinación. ¿Vamos? Bueno, acá tenía un videíto. Vamos a ver si lo podemos ver. No sé, no tengo muy claro si lo puedo ver. No veo los controles para iniciarlo.
no sabría. No espero. Sí, capaz si salís de la presentación, o sea, salís de modo presentación del PowerPoint y compartís otra pantalla. Vamos a hacer el experimento. Total, esto no queda grabado, así que podemos hacer eso. Vamos a salir de acá y vamos a compartir. Vamos a compartir la teórica. Ahí lo están viendo, ¿no? Bueno, aquí lo que se ve, tiene 4 globos que tienen hidrógeno, y lo que va a hacer, le va a acercar una llama para iniciar la combustión. Entonces, más allá de que es muy visual, y ahí ahora lo que tiene es un globo más grande. Consecuentemente, como es más grande, tiene más moles de hidrógeno, entonces va a ser una explosión más grande. Entonces los está advirtiendo que va a haber una onda de presión. Así que sí, efectivamente, la presión que estas reacciones son reacciones de explosiones que tienen la característica que liberan energía y tienen gases, y consecuentemente eso resulta en gases que se expanden rápidamente, y bueno, y es lo que observamos, ¿no es cierto? Observamos un sonido, pero también una onda expansiva del gas, y puede ser también potencialmente destructora, digamos, ¿no? Bueno, esta forma de combustión es la que no queremos. O sea, está muy bien para demostrar, pero no es la clase de reacción que uno está buscando. Voy a volver. Estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Sí. Y ahora estoy queriendo, es como que el video ahí, ok, ya estamos. Es como que ahí el video sí salía en la presentación, no sé qué es lo que fue. Bien, bueno, seguimos. Entonces, un comentario aquí sobre por qué esta reacción, de nuevo, ¿no? Estoy diciendo, para que esta reacción funcione tengo que romper el enlace del hidrógeno 2. Que aquí en este ciclo termodinámico lo tenemos en este punto. Estoy partiendo el hidrógeno 2 en 2 átomos de hidrógeno. ¿Por qué esta reacción es tan exotérmica? Bueno, lo que hace que esta reacción sea tan exotérmica y que es en realidad lo que impulsa todas las reacciones de combustión, en realidad el secreto, y es spoiler para la clase que viene, el secreto está en el oxígeno. Porque el oxígeno tiene un enlace covalente relativamente fuerte, 248 kJ por 2, 248 kJ por mol del medio enlace de oxígeno. ¿Sí? En realidad el enlace, la energía de unión es el doble de eso, pero como estoy usando un solo átomo, pongo solamente un medio. Pero ese átomo de oxígeno me va a producir 2 enlaces hidrógeno-oxígeno. Consecuentemente, ese enlace doble, si bien es un enlace relativamente fuerte, la fuerza impulsora viene de que es capaz de producir ahora 2 enlaces covalentes fuertes. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hago la cuenta en total, veo que estoy perdiendo. Aquí tengo esta suma de aquí. Ven que es más chico que la energía que estoy ganando por los 2 enlaces covalentes del hidrógeno. ¿Y por qué digo que en realidad el que está funcionando aquí es el oxígeno? Y bueno, porque es el oxígeno, por el rol que tiene la tabla periódica, ya vimos que tiene tendencia a formar enlaces covalentes fuertes.
Así que siempre que el oxígeno reaccione para formar otros enlaces covalentes, me va a dar reacciones que son muy exotérmicas. Y eso es porque esas reacciones son importantes y por eso les ponemos un nombre. Todas estas reacciones las llamamos reacciones de combustión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, termodinámicamente la reacción por la que la combustión funciona bien es esa, pero como dije antes, es una reacción que es muy útil, o potencialmente muy útil, pero queremos que ocurra en forma controlada. Bueno, en muchos casos la usamos combustión todo el tiempo. La gran mayoría de la energía que utilizamos son combustión. No sé si lo tienen presente, pero algo así como el 85% de la energía que utilizamos es combustión, y esa combustión está asociada principalmente al calentamiento, tanto para calentar nuestros lugares donde vivimos, como para calentar las reacciones químicas que impulsamos. Esas son dos fuentes de consumo equivalentes. Y también las reacciones del transporte, principalmente reacciones de combustión. Así que la gran mayoría de la energía que utilizamos no es energía eléctrica, sino es energía química en la forma de combustión. Así que el desafío que tenemos, y todo eso está esencialmente basado en hidrocarburos, así que tenemos un desafío de reemplazar todo eso que es enorme. Pero bueno, si yo quisiera utilizar la reacción de combustión para producir energía eléctrica, porque la ventaja que tiene la energía eléctrica es que se puede utilizar después para otro montón de cosas. Yo no puedo, o no es conveniente, la reacción de combustión es conveniente para calentar, pero no es conveniente para otro montón de usos. ¿Sí? Uno no puede impulsar un celular con combustión, o no es eficiente producir luz con combustión, sí, pero no es muy eficiente. La gran mayoría de la energía que se produce, porque yo trato de iluminar con una antorcha, la gran mayoría de la energía se me está yendo en calentar, no en la luz. Y eso no es en general lo que queremos. La fuente de luz que tenemos, si usamos electricidad como fuente de luz, es mucho más eficiente. Entonces, uno quisiera un método para transformar la combustión en energía eléctrica. Y el método para hacer eso se llaman celdas de combustible, y la celda de combustible es un producto que de momento no está, es un producto que todavía no está completamente popularizado, no es una tecnología que está en desarrollo. Pero esencialmente se trata de tomar el hidrógeno y oxidarlo para generar protones y separar los electrones, y esos electrones utilizarlos para generar una diferencia de potencial y hacer trabajo eléctrico. Pero aquí de nuevo lo clave es que yo quiero que esa reacción del hidrógeno, el hidrógeno tiene que reaccionar en forma rápida y eficiente en el electrodo para producirme los electrones, y la reacción que ocurre en la otra punta es la reacción con el oxígeno, que sería la reducción del oxígeno, juntando los protones que venían de la reacción del hidrógeno con los electrones. Y eso aquí está la fuerza impulsora, ¿no? Porque la fuerza impulsora está de que se me formaron estos enlaces del hidrógeno con el oxígeno y me produce agua. Por supuesto, la reacción es muy conveniente porque produce como subproducto agua, y es un buen subproducto, y me produce una diferencia de potencial que me permite hacer cosas como, por ejemplo, aquí quiero insistir que estas dos reacciones, lo clave de este dispositivo es que estas dos reacciones tienen que ser lo más rápidas posibles para no perder potencial y poder hacer la mayor cantidad de trabajo eléctrico que se pueda. Y eso significa que necesito catalizadores, tanto en el ánodo como en el cátodo. Y hoy en día se está trabajando, de momento las celdas de combustible son celdas grandes que producen trabajo eléctrico, pero son aparatos importantes, entonces están asociados, de momento, digamos, no son portátiles, no tienen el tamaño para impulsar un celular, entonces se están utilizando, se están desarrollando para mover cosas más grandes, como por ejemplo en el caso de un auto, como es el ejemplo que estamos viendo aquí. Y entonces efectivamente existe la idea de tener el transporte basado en hidrógeno, utilizando celdas de combustible. Si ustedes buscan noticias, van a encontrar un montón de noticias de estas, basadas en hidrógeno, que normalmente se presentan como camino a
un paso estratégico para la búsqueda de energías renovables. Eso es potencialmente cierto, no es del todo cierto hoy, porque como vimos, hoy el hidrógeno lo producimos principalmente a partir de hidrocarburos. Entonces, si el hidrógeno lo producimos de hidrocarburos, no estamos haciendo digamos, no es verdaderamente una fuente renovable. Pero el hidrógeno puede ser un eslabón si a eso le sumamos que el hidrógeno lo producimos, sí, de una forma renovable, por ejemplo, a partir de la energía del sol. Entonces, esto es solamente una especie de propaganda del concepto general de otra clase de reacciones que son muy importantes, que es la fotosíntesis artificial. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de fotosíntesis artificial? De que de la misma manera que la fotosíntesis genera una especie reducida, como el azúcar y oxígeno, utilizar la misma energía del sol para producir hidrógeno y oxígeno, donde en algún sentido tengo la energía guardada en estos dos reactivos que están por reaccionar. Y entonces, si a esto le sumo una celda de combustible, entonces tendríamos un sistema completo para transformar la energía del sol en diferencia potencial y en una forma de energía que podemos utilizar. Esto que estoy refiriendo aquí es una química y una forma de utilizar la energía completamente distinta a la que tenemos hoy en día, porque la energía del sol, si bien es abundante, no está concentrada. Entonces eso implicaría no tener el hidrógeno asociado a grandes plantas, sino tendríamos que tenerlo disperso en cada una de las aplicaciones. Entonces, esta idea significa que cada estación de servicio tendría que estar produciendo su hidrógeno, lo que significa que la forma de producir hidrógeno tiene que ser muy, muy confiable, porque estamos hablando de que tiene que ser una reacción que tiene que dispersarse, tiene que usarse en muchísimos lugares. Bueno, y eso es todavía un desafío, ¿no? Pero yo diría que son de los grandes temas que tiene la química por delante. Pero ahí, eso de la energía del sol, ¿cómo lo aprovecharía? ¿Con panel solar o cómo sería? No, justamente. Si vos usás un panel solar, ¿no? Lo que estás haciendo es generando una diferencia potencial. Entonces, es posible hacer eso. Vos podés poner un panel solar y después podés producir el hidrógeno por fotólisis. Por electrólisis. Tenés diferencia potencial generada por el panel solar. Los paneles solares que utilizamos hoy en día, que son paneles solares de un semiconductor de silicio, lo que hacen se llaman paneles, la técnica se llama fotovoltaica, porque producen a partir de la luz, me produce una diferencia de potencial voltaico. ¿De acuerdo? Ahora, eso no es lo que hace la fotosíntesis. La fotosíntesis no produce una diferencia de potencial. La fotosíntesis directamente a través de un catalizador o a partir de reactivos químicos produce dos especies químicas que después pueden reaccionar. Bueno, hay dos líneas de pensamiento acerca de cómo aprovechar la energía del sol y muy probablemente las dos tecnologías existan en el futuro. En una versión se genera diferencia de potencial y se usa la diferencia de potencial para producir reactivos químicos que después podemos almacenar y utilizar para la energía posteriormente. Y en otra versión directamente tengo una reacción que usa la energía del sol para producir los dos reactivos. ¿Sí? Sería como una celda completamente distinta a las que conocemos, pero donde directamente se estarían produciendo lentamente oxígeno e hidrógeno para después poder utilizar para liberar la energía. Hidrógeno es uno de los candidatos, y la razón por la cual es uno de los candidatos es porque es una molécula relativamente más sencilla de producir. Hay un solo enlace que hacer, pero también se habla de que, por ejemplo, se puede usar dióxido de carbono, y bueno, ahí tengo otros enlaces que romper, pero bueno, son desafíos, y como digo, probablemente en el futuro no usemos una sola cosa, sino usemos distintas tecnologías. No sé si contesté. Sí, gracias. Bueno, entonces, creo que en todo este tiempo quedó claro que el tema de la catálisis es súper importante, y esta transparencia aquí ilustra el comportamiento de cómo es que funciona la catálisis. Se sabe que hay varios metales que ayudan al proceso de hidrogenación, y el fenómeno ocurre a través de un enlace. El hidrógeno se une a la superficie, como está mostrado aquí, y se separa levemente, es decir, el enlace que se forma con la superficie compensa el debilitamiento del enlace con el hidrógeno.
porque los dos hidrógenos aquí se separan. Aquí está mostrado como que no hay enlace, eso puede pasar, pero también puede pasar que me quede algún enlace residual aquí. Entonces ahora tengo un enlace más débil, y ese enlace más débil lo puede pasar, reaccionar en el paso siguiente. Pero lo clave, lo importante aquí, es que el mecanismo es concertado. Lo que tengo que hacer es tengo que formar enlaces a la vez que rompo enlaces, porque si primero rompo el enlace necesito mucha energía, y mucha energía significa energía de activación significa reacción lenta. Así que las superficies de los metales, la superficie de los metales es uno de los catalizadores que se utiliza. El efecto de los metales también se puede utilizar en la forma de un complejo, como está mostrado aquí. Este es el ciclo catalítico para uno que se llama el catalizador de Wilkinson, que es muy activo en la hidrogenación de alquenos y que se utiliza actualmente en la industria petroquímica. Y la idea es aproximadamente la misma. Esta molécula, este rodio aquí, es capaz de unirse al hidrógeno y forma dos enlaces hidrógeno-rodio. Y es el mismo concepto de antes, ¿no? O sea, formé otros enlaces que después el alqueno también después se une al rodio, y entonces aquí puede ocurrir la reacción. En otras palabras, toda la reacción ocurre en forma concertada. Estoy mostrando solamente cómo es la catálisis, no es objeto de materias posteriores, el análisis detallado de cómo es este enlace de hidrógeno con los metales, pero para que tengan una idea de cómo funcionan los catalizadores. Bueno, todo esto ya está. Y lo último que tengo para decir, la última cosa que quiero decir respecto al hidrógeno, que no tiene que ver con la química del hidrógeno, pero sí es importante para la química en general, que es que hay una propiedad de los núcleos, que es que los núcleos de hidrógeno tienen su spin, ¿sí? No el spin del electrón, sino que también como partícula cuántica también tienen su spin, y tienen dos estados de spin, y el hidrógeno puede tener estoy hablando del núcleo, repito, no de los electrones. El núcleo de hidrógeno entonces tiene dos estados que van a tener tiene dos estados de spin que tienen distintas energías en presencia de un campo magnético, ¿no? Esto que está escrito aquí, cuando aquí dice campo aplicado, estamos hablando de un campo magnético. Entonces, en presencia de un campo magnético lo suficientemente intenso, tengo una transición, y lo importante es que la energía de esta transición es sensible al entorno de los electrones que tiene alrededor, ¿sí? Entonces, si yo me fijo de cuánto es esta transición, cuánta energía tiene esta transición, eso me da información acerca de a qué cosas está unido ese átomo de hidrógeno. Y no, de hecho, ni siquiera a qué está unido, sino a qué está unido el átomo que está unido el otro. Es decir, ni se acerca mucho acerca de cómo es el enlace. Y esta técnica se llama resonancia magnética nuclear. Cuando se lo utiliza en medicina se le saca la parte nuclear, porque nuclear suena a energía atómica y a isótopos radioactivos. Y si bien aquí estamos hablando también de una propiedad del núcleo, no estamos hablando del decaimiento radioactivo del núcleo, sino que estamos hablando de la propiedad de spin, y aquí no hay radioactividad, ¿sí? Pero como es un problema estar explicando eso a los pacientes todas las veces, cuando se lo utiliza médicamente se sacó aparte de eso, pero tengan en claro que cuando se dice resonancia magnética y se dice resonancia magnética nuclear nos estamos refiriendo a lo mismo. Y esta técnica es muy importante en química para caracterizar todos los núcleos que tengan esta propiedad de spin. Es cierto para el hidrógeno, y esto nosotros decimos normalmente RMN de hidrógeno, y lo usamos todo el tiempo, y en química orgánica se usa todo el tiempo, y en inorgánica se utiliza todo el tiempo, pero otros átomos también tienen esta propiedad, y también se pueden hacer espectros, y realmente son muy importantes porque da información detallada acerca de dónde está cada átomo. Todos estos instrumentos tienen campos magnéticos muy grandes, ¿sí? Y son instrumentos, como hay que poner un campo magnético muy grande, son instrumentos no solamente grandes en tamaño, sino también caros. Y la resolución del instrumento es tanto mejor cuanto más grande es el campo magnético que se está aplicando. Este es un ejemplo típico de un espectro de RMN, y se ve que distintos átomos de hidrógeno me dan distintas señales, y el tamaño de esta señal, o sea, la integración de la señal, me dice, es proporcional a la cantidad de átomos que hay. Entonces me dice
qué señales son más grandes. Así que es extremadamente útil para dilucidar, por ejemplo, esta señal, esto es el etanol, y estas señales son características del etanol y me permiten decir que estoy en presencia de etanol, aún en presencia de otras moléculas, porque realmente tiene muy buena resolución. Y como decía, también, no sé si había alguna pregunta, me pareció que había pasado algo en el chat. Sí, dice, en los isótopos del hidrógeno también los núcleos tienen varios estados de spin. Todos los isótopos, ¿cómo es la regla? No, se necesita un número impar de nucleones, ¿no es cierto? Es decir, el deuterio no, de hecho el deuterio seguro que no, porque el deuterio justamente es uno de los usos del deuterio, es para producir solventes deuterados, porque para hacer todos estos espectros, cuando se hacen en solución, se necesita tener una solución de algo que no tenga señal de RMN, y una cosa que no tiene señal de RMN es el deuterio, y entonces los espectros para sacar protones se hacen en solventes deuterados para esquivar la señal, digamos, para que no se vea la señal del solvente. Un comentario, o sea, por ejemplo, esta es una técnica que se utiliza muchísimo para compuestos orgánicos, justamente son los que, digamos, tienen muchos hidrógenos, y la técnica vinculada, que es el RMN, digamos, la resonancia magnética nuclear de carbono, el núcleo activo es el carbono 13, ¿sí? O sea, un poco a la pregunta que hacían. Entonces es todo lo contrario, digamos, que ocurre con el hidrógeno, así como el más abundante es el hidrógeno 1, el más abundante es el carbono 12 y no el carbono 13. Entonces, digamos, la sensibilidad es mucho menor cuando, digamos, hacemos RMN de carbono 13 de los compuestos orgánicos, porque, bueno, justamente no es el isótopo más abundante. Se hace también oxígeno 17, nitrógeno 15, flúor 19. Es una técnica, no la pueden hacer en casa, no les puedo enviar un RMN para que hagan espectros de RMN, pero sí tenemos muchos equipos de RMN en el país y en la facultad en particular tenemos buen acceso al RMN, así que sin lugar a dudas en la carrera van a ver muchos de estos efectos. Pero eso de que solo se puede hacer con los que tengan un número impar, ¿eso lo dijo? ¿O no Eso entendí. dije, sí. No Y entendí. si me estás preguntando por qué, la respuesta es no sé. Ah. La respuesta es porque los núcleos impares tienen dos, puedo contestar hasta ahí, los núcleos impares tienen dos estados de spin. ¿Por qué una cantidad impar de nucleones da dos estados de spin? No lo sé. No sé si tenés algo para sumar, Flor. No, la verdad que es una técnica, o sea, meterse en el detrás de la técnica es algo que ya excede ampliamente la materia. Tampoco lo sé, digamos así, para contarlo rápido no lo sé. Y en orgánica, en química orgánica 1, van a ver el detalle, que tampoco van a ver el detalle digamos, que hay el de la cuántica o de la química nuclear detrás de la técnica, pero sí van a ver la aplicación, o sea, van a aprender la utilidad y cómo justamente sacarle la información a los espectros de RMN y vincularlo con el estudio de las moléculas orgánicas. Recuerden que yo les había mencionado que el infrarrojo era muy útil y hubo una época donde el infrarrojo era nuestra herramienta principal. Bueno, indudablemente hoy yo diría que el RMN, por lo menos para sustancias moleculares, es la herramienta principal. Acá hay otra pregunta, perdóname, sí, que se usa mucho para marcar posiciones en moléculas orgánicas. No se usa para marcar posiciones, digamos, vos lo que utilizás la técnica para hacer estudios estructurales. Vos haces un RMN de una molécula orgánica y con la información que te brinda el espectro de RMN podés determinar, digamos, llegar a conseguís información de la estructura, ¿sí? O sea, si tenés un carbono con dos hidrógenos, o un carbono, o sea, un metilo, un metileno, si además tenés esos hidrógenos en un carbono, pero que están cerca de un átomo más o menos electronegativo, esa información, conseguís información estructural.
Ahí preguntan no sé si los utiliza o no. Este espectro se mide medio raro, porque no se cambia. Cuando digo medio raro, a lo que me refiero es, aquí hay una diferencia de energía. Esta diferencia de energía es muy baja, ¿sí? Está en el orden de las microondas, y normalmente, no microondas, más chico todavía que eso, normalmente muchas espectroscopías, a ver, las espectroscopías normales, uno lo que hace es, bueno, voy irradiando con distintas longitudes de onda, y veo si absorbe o no absorbe. Eso sería un espectro típico. Entonces, normalmente aquí, en el espectro, aquí lo que tendría yo serían las longitudes de onda. Como no es fácil producir esas longitudes de onda y no es fácil irradiar, aquí se hace una cosa distinta, es que esta diferencia de energía depende del campo magnético. Y lo que es fácil de variar es el campo magnético. Entonces, en realidad se utiliza una sola fuente y se observa cuando los núcleos, a qué campo magnético entran en resonancia los núcleos. Lo que se va variando es el campo magnético. Y entonces, lo que se ve acá abajo es una medida de cuánto varió el campo magnético, ni siquiera el valor del campo magnético, sino qué fracción del campo magnético varió, y que aparte de esa fracción que cambia es muy pequeña. Entonces se mide normalmente lo que se le dice en ppm, pero lo que se está diciendo es cuánto varió el campo magnético. Es una manera un poco extraña de medir, pero se usa así. Profe, me quedó una pregunta. Sí. El spin del cual hablamos no es, digamos, el de los quarks que componen a los protones y a los neutrones del núcleo, ¿no? O sea, ¿qué sería el spin no sé. en este caso? No sé. La respuesta es no sé. Evidentemente tiene que ver con los... Yo de los quarks lo único que sé es que son los componentes que se interpretan que forman parte de los protones y de los neutrones, pero ahí se me acabaron los libros ya. Francamente no tengo una respuesta. Ok, gracias. Y es el spin nuclear y... ahí. Sí, pero no sé cuál es el vínculo entre el quark y el protón y qué sé yo. No. Sé. Hasta ahí no llegué. A ver, ¿qué es? La otra cosa perdón, acá hay la pregunta, ¿qué es? HNU es frecuencia y H0 es el campo, digamos, aplicado, ¿sí? Este HNU lo van a ver por todos lados. H claro, es Planck, Nu es la frecuencia, esa es la forma de escribir, eso es energía de la luz, eso es lo que está diciendo esa formulita de ahí, está muy bien la pregunta. Pero esa es la equivalencia entre ese es el cuánto de energía de la luz que está asociado a su frecuencia. La luz de distintas frecuencias. No, digo que la técnica no es directa como, digamos, la espectroscopía. Pasa que, bueno, quizás algunos de ustedes ni siquiera cursaron el laboratorio de Inorgánica 1, digamos, pero la espectroscopía que ustedes manejan, o sea, la técnica espectroscópica de los que pudieron cursar el labo de Inorgánica 1 es la espectroscopía UV visible, donde vos tenés la muestra, ¿sí? La irradiás con una fuente de longitud de onda del visible o ultravioleta y estás haciendo una espectroscopía electrónica. Esta técnica no es así, no es directa, no es que vos tenés la muestra, irradiás y ves cuánto absorbe la muestra, cuánto irradia. Tenés, digamos, la interacción de la energía electromagnética con la molécula es del orden de las radiofrecuencias, ¿sí? O sea, vos tenés el campo y para ver cómo es esa interacción, a su vez tenés que, también está involucrada radiación, ¿sí? La irradiación es de radiofrecuencias. La técnica, por eso digo, no es tan directa y realmente excede, o sea, tampoco podría, digamos, contárselos bien, porque como que tendría como que preparar, digamos, la clase y excede a la materia, pero, digamos, no es tan directa, no es directa como la técnica de, digamos, la espectroscopía UV visible, por ejemplo, o infrarrojo inclusive. Bueno, pero efectivamente es una técnica muy importante y, o sea, a ver, hay cosas, para que quede claro, hay temas que traemos a las clases que tienen que ver para que vean cuáles son las implicancias más allá de donde estamos llegando en el curso. O sea, si quieren, son
son justamente para que pase esto, para que se susciten preguntas, para que vean que no todo está resuelto y que hay bastante más allá de lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo en el curso. La técnica es extremadamente sensible, y es tan sensible que nos da información no solamente de los átomos que están al lado, sino también del ambiente en el que está el átomo en cuestión. Es sensible a nada, al ambiente en general en el que están las sustancias, en particular, y entonces se utiliza el RMN para hacer imágenes en medicina, como la imagen que estoy mostrando en este momento. Yo sé absolutamente nada de cómo se interpretan estas imágenes, pero lo que dice esencialmente está contando la presencia de agua o la presencia de nada. Son las señales de los hidrógenos que acabamos de describir, pero que te están refiriendo cómo es el ambiente en cada uno, y entonces es muy útil para tener una visión de lo que está pasando en el organismo en general. ¿Sí? Ese es otro lugar donde se utiliza la resonancia de hidrógeno también, forma. Y aparte, todas estas técnicas están cambiando todo el tiempo. Desde que yo estudié RMN hace unos cuantos años ya, o sea, todo el tiempo están cambiando las técnicas y lo que podemos saber, y se utiliza para cinética, para estudios estructurales. En algunos casos es la mejor herramienta para estudiar proteínas. Realmente es una herramienta muy importante. Bueno, hasta acá llegamos. Como anticipé, a pesar del corte de luz, llegamos bien. No sé si tienen alguna preguntita más. A mí, profe, me quedó una duda de combustión, cuando habíamos visto antes. Habíamos dicho que, digamos, que la reacción con el oxígeno molecular es exotérmica, porque el enlace de oxígeno en comparación con los de OH es más débil. Bueno, ¿y qué pasa cuando hay enlaces más débiles todavía que los del oxígeno? Por ejemplo, no sé, me imagino que el flúor es más débil, por ejemplo, el flúor 2, ¿o no? Sí, la reacción es más exotérmica, sí, efectivamente. Es más exotérmica todavía, no es que... Sí. Ok. Sí, o sea, fíjate, en este caso en particular, fíjense en que aquí no estoy haciendo ninguna aproximación con la energía de enlace, porque la energía de enlace para el agua, estoy usando los dos átomos de hidrógeno para dar oxígeno que dan agua, y la energía de enlace de hidrógeno-oxígeno está tomada a partir de esta reacción, así que aquí no hay ninguna aproximación, pero en algún otro caso podría haber sido aproximada. Por ejemplo, si uso la energía del enlace hidrógeno-oxígeno para algún otro compuesto. Sin embargo, vemos que los números son muy grandes, así que 230, acá me está dando que es el delta H de reacción es menos 237 kJ por mol. Eso es un número muy grande, así que si le estoy errando por unos pocos kJ por mol, no pasa nada. Claro. Y sí, claro. Sí. Entonces, como dijimos hace un segundo, esta reacción libera mucha energía, y el hidrógeno es un combustible que por gramo, que es una cosa que importa, por gramo, por ejemplo, el gramo de transporte, me produce mucha energía. Entonces, el almacenado en términos de gramos es muy eficiente. Lo que es muy ineficiente es en términos de volumen, ¿sí? Porque el hidrógeno 2 no tiene mucha masa, pero sí es un gas y ocupa mucho volumen. Entonces, y por ejemplo, los combustibles líquidos son mucho mejores. Y para hacer una comparación, las baterías de litio que usamos hoy en día pesan mucho más que el hidrógeno 2 y que los combustibles líquidos. Así que las baterías tienen la ventaja de que son recargables, pero no son eficientes desde el punto de vista de la cantidad de energía que llevan en cantidad de masa. Tienen otro problema adicional, que el combustible, a medida que se consume y los productos son gases, así que el peso va aligerándose.
Eso para un cohete es central. La gran mayoría de la masa del cohete está en el combustible. Entonces, eso, en cambio, si fuera batería, imagínense, en un cohete de batería no funciona, o sea, sería muy difícil porque la cantidad de energía que hay que poner y el peso no se aligera para nada. ¿De acuerdo? Buenísimo, gracias. Bueno, ¿algo más para agregar, Flor? ¿Algún otro comentario que haya quedado en el tintero? No, un poco eso, ¿no? Que las técnicas, digamos, que se utilizan en química son, como decía Luis, van cambiando, o sea, con los avances tecnológicos y digamos, el objetivo de la materia, digamos, es estudiar, digamos, como les presentábamos la clase pasada, la tabla periódica, las propiedades de las más en esta primera parte, ¿no? De las especies de cada uno de los grupos, y vamos a ir nombrando las técnicas espectroscópicas o las técnicas que se utilizan para estudiar las distintas especies. Pero el objetivo no es entrar en detalle, pero bueno, tampoco no comentarlo, ¿no? No comentarle qué hay detrás de cada técnica, pero créannos que el estudio de cada técnica, o sea, hay cursos enteros que es resonancia magnética nuclear, y uno van a aprender en orgánica 1, cómo es la técnica, van a ver la introducción a la técnica y los usos, y en las orgánicas lo van a usar un montón, y después hay cursos de posgrado, cursos especiales optativos de RMN o de IR, de espectrometría de masas, pero bueno, las vamos a ir mencionando y meterse en detalle excede los objetivos de la materia. Bueno, entonces dejamos acá, seguimos el martes que viene, a la misma hora, vamos a seguir con oxígeno. La teórica, ¿cómo se llama? El PDF de la teórica ya está. Mi intención es que para el domingo, a más tardar, esté también la teórica de calcógenos, que va a ser el jueves. Y espero tener, por lo menos mañana al mediodía, a lo sumo, ya grabadas, las versiones grabadas de las teóricas, para que puedan repasar durante el fin de semana. Y puedan aprovechar el tiempo. Así que bueno, seguimos la próxima. Entonces todo lo que pasó en esta clase era de la teórica que hice 2, ¿no? Sí, correcto. Correcto. El PDF que corresponde a esta teórica es la clase 2, exactamente. Bueno, hasta el jueves entonces. Chao, Flor. Nos vemos. Hasta el jueves. Chao, hasta luego, nos vemos. Perdón, dije jueves, no, martes. Martes. Hoy es jueves. Bueno, nos vemos. Chao, chao. Todos los días son iguales. Chao, suerte.